Buenos días, estimada profesora y compañeros. Existesto es para servirles. Estaré presentando el tema docente en el siglo XXI, orientaciones pedagógicas. Docente del siglo XXI. Ante los cambios relacionados con la globalización económica, la tendencia es reformar los sistemas educativos sobre la base de competencias reconocidas. Es por ello que la educación basada en competencias ha influido también en la formación docente, a la vez que representa el medio principal para garantizar la formación de las personas que tendrán que sustentar las nuevas formas de producción económica. ¿Cuál es el perfil del docente? Convertirse en un docente en el siglo XXI significa adaptarse a las metodologías de enseñanza a un nuevo entorno. El reto del docente en el siglo XXI es adquirir conocimientos, adquirir habilidades y actitudes digitales que motiven a los alumnos para que consigan hacer un uso crítico de la tecnología, no solo en el aula, sino también en los demás aspectos de su vida. El perfil profesional de docente, basado en la división de funciones, está cambiando poco a poco para dar paso a otro perfil, o mejor aún, a perfiles diferenciados. En el momento actual, el profesor requiere nuevas estrategias, percepciones, experiencias y conocimientos para intentar dar respuesta a las múltiples interrogantes que se le presentan día con día. Para ello es necesario concebir el docente bajo otro paradigma diferente al tradicionalmente utilizado. Características de un docente. Requiere de una preparación profesional para poder transmitir conocimientos. Capacidad de comunicarse de forma tal que logre captar la atención de los estudiantes y escuchar sus opiniones. Anuente al cambio. Debe estar consciente de evitar la arrogancia. Debe tener capacidad de adaptación a los diferentes tipos de estudiantes para lograr los objetivos de enseñanza. Influye de manera positiva en el desarrollo emocional y cognitivo de los estudiantes. Es responsable, respetuoso y coherente de sus acciones. Debe tener la capacidad de enseñar y aprender de los estudiantes. También debe estar consciente de que sus intervenciones van a repercutir en la vida educativa de sus alumnos. Entonces, algunas características que podemos mencionar es que, como lo dije, evitar arrogancia, siempre tiene que estar anuente al cambio, motivar a sus estudiantes. También busca la forma de entender a sus alumnos, sus intereses, sus necesidades educativas. Realiza distintas actividades con el objetivo de lograr un aprendizaje más significativo. Trata de entender el funcionamiento de la mente de los estudiantes para educarlos de una mejor manera. Usa la memoria para estimular con creatividad. Resuelven los conflictos en el salón de la clase con inteligencia. Educan no solo en el aula, educan para la vida. Enseñan a sus alumnos a explorar su propio ser para desarrollar sus propias habilidades. ¿Qué habilidades debe tener un docente? Debe ser pensativo, debe tener creatividad, diseñar, resolver, manejar, comunicar, ¿verdad? Son algunas habilidades que debe tener un docente en el siglo XXI. Tipo de educación que se requiere ofrecer. Se requiere ofrecer una educación basada en el desarrollo de competencias y habilidades que permitan que el proceso de aprendizaje sea más eficaz mediante el uso de recursos didácticos y estrategias de aprendizaje en donde el estudiante participe de forma activa y le permita poner en práctica
sus habilidades cognitivas al mismo tiempo que descubre y desarrolla otras. Un sistema educativo libre de excesos de contenidos y más enfocado a un proceso permanente de producción y análisis de información para desarrollar capacidades metacognitivas en los estudiantes. También debe contar, los docentes deben tener esa capacidad de que se preocupen por el aprendizaje de los alumnos y que busquen ambientes de aprendizaje significativos que les permita alcanzar los objetivos al mismo tiempo que logra captar la atención durante el proceso de enseñanza. Dejar ese sistema antes de que solo era el profesor el que se escuchaba en el aula. Orientación pedagógica para llegar a ser el docente del siglo XXI. Cuando hablamos del siglo XXI, inmediatamente nos viene a la mente ideas como tecnología, internet, racionalidad científica, la sociedad del conocimiento, entre otros. Y otra realidad asociada a ello es que están cambiando a un ritmo sin precedentes. Escuela nueva o activa. El objetivo principal es acabar con las tradicionales clases magistradas centradas en el profesor para que lo fundamental sea el alumno o que el alumno interactúe con el profesor. Así, este será partícipe y parte activa del proceso del aprendizaje. Por tanto, no solo desarrollará conocimientos, sino también cualidades esenciales para vivir en sociedad. Intereses, que sea espontáneo, responsable, autonomía, creatividad y aprendizaje. Por otra parte, es importante que los docentes tengan una formación neurocientífica para que aprendan a desarrollar habilidades blandas y entender la forma en la que trabaja el cerebro y analizar el comportamiento de sus estudiantes. Tendencias del siglo XXI. Sí hay una gran tendencia en el siglo XXI y está acelerando. Esto es la falta de tendencias como acumuladoras de masas. Las tendencias, tanto en lo social como en su aplicación al mercado, han dejado de ser inercias masivas en sí mismas y apuntan a una gradual y progresiva personalización de las mismas en la que se prioriza la adaptación, adecuación, interpretación, uso y consumo de tendencias y expresiones cada vez más personales. Tecnología en el siglo XXI. La virtualidad en la educación tiene que ver con el acceso y uso de información pertinente producida por toda la humanidad. Todo profesor, usuario de nuevas tecnologías, debe conocer y poner en práctica todos aquellos requisitos que faciliten la integración curricular de los medios y los contenidos a los que se refieren. Una utilización más inteligente y crítica de los medios exige al profesor desarrollar en sus alumnos una capacidad crítica, inteligente sobre los medios de comunicación y de masas. Una vez desarrollado ahora toda de cómo debe ser un docente en el siglo XXI, ¿verdad? Y vemos que el enfoque es que deben interactuar tanto el docente como el alumno y dejar esas tendencias o esos contenidos que se daban antes de que solamente era el profesor el que se escuchaba en el aula. Yo puedo concluir, ¿verdad?, que el docente de hoy debe ser profesional, debe ser competitivo y debe ir de la mano de la vanguardia tecnológica, brindar satisfactoriamente respuestas a las necesidades del hombre de este siglo, ¿verdad?, de los niños y adolescentes que vamos a ir formando. Deben adquirir fuertes habilidades tecnológicas y usar la tecnología como un eficiente instrumento educativo. Es el enfoque que debemos tener como docentes para con nuestros alumnos. Cerrando la presentación, cierro con esta frase que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Muchas gracias por su atención.